Proteómica y genómica. Transcripción. Hoy hablaremos sobre la transcripción, sus características principales. Vamos a hablar sobre sus etapas, que serían tres: iniciación, elongación y terminación. Y también hablaremos un poco sobre el dogma central, que es donde está nuestro verdadero punto. La transcripción de un gen va a ocurrir en esas etapas. A continuación podremos ver qué es el dogma central. Como bien aquí podemos ver, la replicación pasa de ADN vamos a replicar una copia de ADN a ADN. Después iniciamos con la transcripción, que sería ADN a ARN, y después la traducción, que sería de ARN a una proteína. Y como bien vemos que el dogma central de la biología molecular va a establecer que la expresión de la información genética inicia mediante la síntesis de RNA a partir de una molécula de ADN, que sería la transcripción, como bien lo vemos aquí. Luego la molécula de RNA, que sería el RNA mensajero, va a ser leída en los ribosomas para permitir la síntesis de polipéptidos y sería ya la traducción. Y como bien vemos, la transcripción va a ser el primer paso de la expresión génica. En esta etapa va a consistir en copiar la secuencia de ADN de un gen para producir una molécula de ARN. Es el proceso de generación de una copia de ARN a partir de una secuencia de ADN. Esta copia, llamada ARN mensajero, es portadora de la información sobre la proteína que el gen tiene codificada en su ADN, en los seres humanos y otros organismos complejos. El ARN se va a desplazar desde el núcleo de la célula al citoplasma de la célula, compartimiento acuoso, donde se usa para sintetizar una proteína codificada. Más adelante veremos sobre las proteínas y su codificación. Pero también como primer punto veremos qué es el ARN. El ARN va a ser el ácido ribonucleico, que es un ácido presente en todas las células vivas que tienen similitudes estructurales con el ADN, pero van a tener una diferencia muy significativa. ¿Cuál es esa? ¿Cuál va a ser esa diferencia? La diferencia, si bien podemos tener en el ARN y el ADN, vamos a contar con bases. Estas bases nitrogenadas van a tener un específico de ADN o ARN. ¿Cuál es la diferencia? Que en el ADN vamos a tener citosina, guanina, adenina y timina, en la cual en el ARN no contaremos con timina. Tendremos citosina, guanina, adenina y uracilo. La diferencia sería en timina y uracilo. Como bien lo mencioné en la imagen anterior, tendremos aquí citosina, guanina, adenina, uracilo, en vez de timina, que es la timina sería del ADN y el uracilo sería del ARN. A continuación veremos características específicas de la transcripción. Todo el ARN de una célula se produce por transcripción. Va a comenzar con la apertura de pequeños fragmentos de la doble hélice del ARN. Aquí tenemos una doble hélice del ADN y va a iniciar con la apertura de los pequeños fragmentos. Durante este proceso va a tener agregados ribonucleótidos a la cadena de ARN en crecimiento.